que hayan disfrutado de este pequeño break. Pero ya estamos de vuelta y en el panel que tenemos a continuación participan aliados estratégicos del Laboratorio de Innovación de la Procuraduría General de la Nación. Se expondrán las experiencias de las instituciones públicas, esas que tienen en atravesar para incorporar innovaciones en su gestión, con una mirada desde la experiencia de la Procuraduría en el desarrollo de innovaciones y de algunos de sus aliados. Nos haremos una idea de los procesos de desaprendizaje para una innovación en la gestión pública. Por eso damos entonces la bienvenida al señor Roberto de Michel, la señora Cristina Bicchieri, Margarita Gómez, Claudia Medina, Miriam Méndez Montalvo y a Alejandra Fierro, quien operará en calidad de moderadora, y ella será la encargada de poder presentar a nuestros invitados especiales. Adelante, Alejandra, buenos días para ti. Muy buenos días, Carolina, muchas gracias. Extiendo en esta mañana un cordial saludo al señor Procurador General de la Nación, doctor Fernando Carrillo Flores, al director del Departamento Nacional de Planeación, doctor Luis Alberto Rodríguez, y al representante del BID para Colombia, doctor Ignacio Corlazoli, quienes han llevado a cabo una magnífica instalación del evento. También quiero saludar de manera especial a la profesora Esther Duflo y al equipo de panelistas que nos precedieron y que nos nutrieron con tan interesantes contenidos. A todos nuestros espectadores les doy la bienvenida al panel Desaprendizajes en Innovación para la Gestión Pública, en el que tenemos el honor de contar con la participación de invitados de primera línea nacionales e internacionales. Nos acompañan en este espacio la doctora Cristina Bicchieri, filósofa y doctora en filosofía de la Universidad de Cambridge, titular de la cátedra S.J.P. Harvey de Pensamiento Social y Ética Comparativa de los Departamentos de Filosofía y Psicología de la Universidad de Pensilvania, y directora del Behavioral Ethics Labs de la Universidad de Pensilvania. Tenemos también al doctor Roberto de Michele, abogado de la Universidad de Buenos Aires, director del Clúster de Transparencia e Integridad del BID, fue director de la Oficina Anticorrupción de la Argentina y gerente de la iniciativa privada contra la corrupción en la Fundación Poder Ciudadano. También nos acompaña la doctora Margarita Gómez, quien es politóloga, maestra en políticas públicas, directora ejecutiva del People in Government Lab de la Universidad de Oxford. Fue asesora del Ministerio de Seguridad Pública, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. También nos acompaña la doctora Miriam Méndez, procuradora delegada para entidades territoriales y diálogo social. La doctora Méndez es máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y con un posgrado en Desarrollo y Relaciones Internacionales. Ha sido directora de la Fundación Ford para la región andina y el Cono Sur y gerente del Fondo Fiduciario Global para la Gobernabilidad Democrática. Y también nos acompaña la doctora Claudia Medina, procuradora delegada para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad. Ella es abogada con maestría en Derecho y Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Fue directora del CIDPAX Colombia. Entonces, con este excelente panel, damos inicio a esta ronda de preguntas. Para mí es un honor, como directora de Procuralab, anunciar en este espacio el lanzamiento oficial del Laboratorio de Innovación de la Procuraduría General de la Nación, que gracias a un esfuerzo mancomunado, en el cual quienes nos acompañan hoy han tenido un papel fundamental, ha conseguido incorporar procesos de innovación en la entidad gracias al diseño e implementación de pilotos experimentales. En este proceso, nuestro principal aliado ha sido Innovations for Poverty Action, quienes desde la perspectiva que inspira el pensamiento de Esther Duflo se han concentrado en el desarrollo de innovaciones para el fortalecimiento de las entidades públicas alrededor del mundo. Desde el Instituto de Estudios del Ministerio Público hemos conseguido este año desarrollar 5 pilotos de innovación que buscan fortalecer la transparencia, la ética pública y la garantía de los derechos humanos. A lo largo de este evento conocerán algunos de los resultados que hemos obtenido en este proceso de innovación desde la Procuraduría General de la Nación. Los invitamos a conocer en la experiencia 3D la sala virtual La Procu Innova y se transforma para la gente, en la que encontrarán en detalle los procesos de innovación pública incorporados en la entidad. En este panel, en el que, como ya lo mencioné, participan aliados estratégicos de Procuralab, escucharemos algunas ideas y experiencias que muestran el proceso que las instituciones públicas tienen que atravesar para incorporar innovaciones en su gestión.
Comenzamos entonces con la primera reflexión en torno a por qué es necesaria la innovación en el ámbito de la función pública y cuáles son los mayores retos que se enfrentan al incorporar enfoques innovadores en el sector público. Doctora Cristina Vicchieri, bienvenida. Desde su amplia experiencia en el diseño e incorporación de innovaciones en diversas regiones del mundo, con el enfoque de la comprensión y cambio de las normas sociales, ¿qué nos puede compartir en este sentido? Adelante, por favor. Thank you. So my answer to the question, is innovation necessary, is a resounding yes. And what sort of innovation? Well, we need to use more behavioral tools, okay? And in particular, you know, why do we use more behavioral tools? First of all, because they are low cost. And certain type of tools that we use extensively now in public policy, you know, across the world really, are called norm nudging. So the idea is that you want to redirect, change behavior without changing economic incentives. That it is why it is low cost. Okay. Now, how does norm nudging work? What do you need to do? Well, it works through social comparison. So people, the presumption is that people are very sensitive to what other people do and what other people approve or disapprove of. Okay. Example. In Northern European countries, they did trials alerting taxpayers that the majority pay on time. Well, it was very effective. Bogota, you have some very nice example from when Antanas Mokus was the mayor of Bogota, because I remember I was very interested in the driving feedback, where they had mimes going around in the street, giving a visible signal so everybody could see a green or red thumb up or down. And this is a typical example of social comparison, because people compare themselves, you know, and their behavior to what other people do. So it is, norm nudging is based on information. We inform people about what others do, approve, disapprove of. Now, what is the mechanism through which norm nudging can work? Well, we have to elicit, we have to create, or maybe change social expectation, the expectation, the beliefs that people have about other people's behavior and beliefs. And what is a crucial assumption, it will not work if this doesn't happen, is that behaviors are interdependent. That is, people prefer to perform a target behavior, a specific behavior, because they have certain social expectations. So you have to be very, very careful when you decide to do norm nudging to understand whether the behavior is interdependent or independent. Like typically moral behavior or a custom are independent, and instead the descriptive norm, like I drive on the right side or the left side of the road, is interdependent. And norms of fairness or anti-corruption norms are interdependent. It matters what others do and think about. And, you know, I have very little time, so I just want to make, you know, 3 points about effectiveness of norm nudging. First of all, we need to identify the mechanism through which different type of information affect behavior. So is information about what other people do more important or less important than information about what they approve or disapprove of? Second, understanding motivations. Why do people do what they do? For example, think of littering or recycling. Do I litter out of convenience or because my neighbor litters? Do I recycle because I'm convincing it's a good thing or because everybody around me does it? Third point, we have to understand the context of behavior. And this is particularly relevant, I will discuss later on, about corruption, because there are various types of corruption. And there are certain
activities that we may think as corrupt activities that the subject involved don't consider corruption at all. So it's very, very important to be very aware of the context within which these things happen. Last but not least, we know that this norm nudging, the messages may or may not work. This is very important. And the question is why they don't work, okay? And why do they work? We have a lot of examples in which I compare your use of water or electricity, excuse me, to the use of your neighbors. But attention, if I compare your use with the average use and you use less than the average, you will use more to go up to the average. So there are a lot of issues with social comparison that we have to pay attention to. Also, normative messages may fail. Why? Because, you know, words and deed are two different things, and talk is cheap. So if you tell me most people approve of, I think, yeah, but do they do that? Or don't they do that? So it's very, very important to keep in mind all these things, because norm nudging may backfire. And I am finished at this point because I will discuss backfire later on with examples. Thank you. Muchas gracias, doctora Cristina Bicchieri. Es muy necesario tener en cuenta estas recomendaciones sobre los matices de las metodologías que se implementan en la innovación pública. Doctor Roberto De Micheli, desde el BID como actor fundamental en el fomento de la innovación pública, en especial en América Latina, y desde la experiencia en temas tan complejos como la lucha contra la corrupción y la integridad, cuéntenos por qué es necesaria la innovación y cuáles son los retos a los que se enfrentan las entidades públicas que emprenden el camino de la innovación. Adelante, doctor De Micheli. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el encuentro desde su inicio, realmente magníficas presentaciones. Creo que voy a responder algo parecido a Cristina. La primera pregunta es muy fácil, la respuesta es sí. La segunda pregunta es muy difícil, porque tiene que ver con una serie de cuestiones relativamente complejas. Y perdonen que vuelva a citar algunas cosas un poco clásicas en materia de diseño institucional, porque creo que tienen que ver con algunos de los comentarios que acaba de hacer Cristina. Piensen que nosotros tenemos siempre la expectativa de que las instituciones son estables, son predecibles, que las reglas son cumplidas por todos y que por lo tanto los desvíos de esas reglas son excepcionales. Si uno, por ejemplo, lee a Thomas Schelling, otro Nobel de Economía, él decía, miren, las organizaciones son básicamente sistemas de reglas, incentivos e información. Si esas reglas, incentivos e información no están bien definidos, va a haber algún conflicto, ¿verdad? ¿Y cuál es ese conflicto? Bueno, el primer conflicto que se produce es un desvío en la expectativa del comportamiento de las reglas. En algunos casos esos desvíos son no relevantes, son marginales y no afectan la expectativa de que nos comportemos según las reglas públicas. Pero en otros contextos, y Cristina ha dado, en brevísimos minutos, ha dado excelentes ejemplos de todo tipo, en otros contextos esos desvíos pueden tener efectos muy perjudiciales. Y aquí creo que radica la dificultad de la pregunta que ustedes hacen. Una cosa es un desvío marginal de un problema pequeño y otra cosa es un desvío sustantivo de un problema pequeño. Cristina acaba de dar muy buenos ejemplos de voy a separar mi basura en reciclable y no reciclable, que parece ser un desvío pequeño respecto de mi conducta individual, pero cuando agrego mi conducta individual a la conducta colectiva de toda mi comunidad, se puede producir un desastre si no hacemos eso, ¿verdad? Italo Calvino tenía un hermoso cuento al respecto, que además lo vincula con el comportamiento de la familia, muy bonito, para ver otra manera de entender ese comportamiento colectivo. Y ahora pasando un poco más a los temas que son tal vez la parte más aún difícil de este panel, pensemos en corrupción. ¿Y qué pasa cuando primero ese desvío es marginal
respecto de lo que en la teoría se llama pequeña corrupción o petty corruption, y es extendido y por lo tanto estructural, versus los casos en donde estamos frente a un hecho de gran corrupción o gran soborno. Entonces, yo creo que Cristina nos está dando indicios de la importancia de tener herramientas analíticas que nos permitan entender esta diversidad y complejidad. Si no tenemos esas herramientas analíticas, como dice Cristina, corremos el riesgo de equivocarnos en nuestra receta de solución. Y creo que él utilizó una palabra que es muy importante, que es backfire. Muchos de estos intentos de innovación pueden tener backfire. Yo no me preocupa demasiado porque creo que también de los errores aprendemos. Pero sí me parece importante este concepto de cuando pensamos instituciones, cuando diseñamos instituciones o políticas públicas, tener una muy buena comprensión del concepto de información, tal vez un concepto que autores como Archon Fung en el MIT han desarrollado de targeted transparency, transparencia focalizada. La información como transmisora de expectativa de comportamiento recíproco se comporta de manera muy distinta si estamos hablando de pago de impuestos, que si estamos hablando de recolección de residuos, que si estamos hablando, por ejemplo, de protección ambiental. Entonces, comprender cómo esos sistemas de información focalizada funcionan es muy importante. Y lo otro que yo quisiera agregar, porque creo que va a ser más interesante que escuchen a los demás expositores hablar de esto, es que me parece que esta discusión es muy importante para hacer explícito que estos dos mundos deben empezar a convivir mejor. El mundo de la estabilidad institucional y la previsibilidad de las reglas con el mundo de la innovación. No deberían ser mundos contrapuestos, pero sí deberíamos pensar cómo estos dos canales se comunican para lograr el máximo beneficio para ambos mundos, porque creo que todos también queremos estabilidad institucional y estabilidad en las reglas, pero al mismo tiempo necesitamos innovación y la necesitamos desesperadamente porque los problemas públicos son cada vez más complejos, cada vez más dinámicos y muchas veces las instituciones que hemos pensado hace 5, 10, ni qué decir 100 años como algunas constituciones, no sirven para resolver esos problemas más actuales y más dinámicos. Termino aquí y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, doctor Roberto de Michele. Realmente importante resaltar esa necesidad de aunar esos dos mundos que se entienden como separados, pero que al final son los que garantizan que nuestras entidades del Estado puedan tener un servicio y una función muy eficiente. Y la innovación al interior de las instituciones públicas es siempre un reto que hoy por hoy enfrenta grandes desafíos. Doctora Margarita Gómez, desde su experiencia, ¿cuál es la clave para que la innovación se pueda llevar a cabo y cuáles son los mayores retos que se enfrentan? Bienvenida, Margarita, adelante. Bien, muchísimas gracias, Alejandra. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por esta iniciativa. Yo voy a dar un pasito atrás a la pregunta que haces, Alejandra, y es, quisiera invitar a reflexionar a la audiencia. Sé que hay muchos servidores públicos que están y colegas también en la academia y de organizaciones no gubernamentales, pero me parece que hay una pregunta que es bien importante, que es, ¿qué es innovar? ¿Y para qué y por qué innovar? ¿No? Antes de entrar a la innovación que se ha vuelto una moda y una tendencia en los últimos años, en la última década, me parece que es importante preguntarnos y reflexionar en conjunto qué es innovar. Y si nos vamos como a lo básico, la Real Academia Española nos va a decir es generar un cambio. Y muchas veces ahí nos quedamos y creo que es importante el saber para qué. ¿Por qué? ¿Por qué queremos generar este cambio? ¿Por qué queremos traer nuevas metodologías? ¿Por qué queremos traer transformar lo que ya existe? Y creo que vale la pena reflexionar, y aquí yo quisiera empezar dejando como algunas reflexiones y compartiendo las reflexiones que nosotros nos hemos hecho desde acá de la Escuela de Gobierno en Oxford y desde el laboratorio que lidereo, que es hay que pensar esta innovación
sobre todo, y quizás lo más importante, como ponernos unos lentes diferentes, como tener una mirada diferente, una perspectiva diferente de cómo estamos entendiendo los problemas. Y me parece que una de las cosas más importantes es desafiar nuestros propios supuestos. Si queremos seguir contestando las mismas preguntas, con las mismas respuestas, aunque traigamos nuevas metodologías, no es suficiente. Entonces, una primera cosa que yo quisiera compartir es, para mí la innovación, y cuando pensamos en la innovación, es ponernos unos lentes diferentes, es abrazar una humildad intelectual y pensar que no tenemos la respuesta a todo, que la cooperación y la coordinación entre diferentes disciplinas importa y hace que podamos voltear a ver los problemas desde una perspectiva diferente y desafiar nuestros supuestos. Me parece que esa, antes de entrar a la pregunta que tú hacías, esa es una reflexión que quería compartir. Preguntarnos para qué estamos innovando, qué es lo que queremos generar, cuál es el cambio que queremos hacer y sobre todo también una tendencia que yo he visto en los últimos años cuando hablamos de innovación, que a veces viene de pequeños grupos y creo que aquí viene otro elemento importante que me gustaría destacar, que es la empatía y conecto ahora con la parte de las instituciones, cómo transformamos o cómo aplicamos la innovación adentro del gobierno y creo que hay que comunicar a estos servidores públicos a los que formamos o forman parte del gobierno por qué estamos generando estos cambios y por qué es importante implementar y entender los problemas desde otra perspectiva y, repito, desafiar los supuestos que hemos venido asumiendo como hechos reales en los últimos 40 años. ¿Y por qué es necesaria la innovación dentro del gobierno? Y destaco aquí 4 grandes puntos. Uno ya lo comentaban, que es, tenemos problemas complejos o lo que le llamamos wicked problems, en donde hay diferentes causas, en donde hay múltiples actores, muchos stakeholders con los que hay que coordinarse y colaborar, que esto nos demanda organizaciones públicas diferentes, más ágiles, organizaciones públicas que se pueden adaptar, que son resilientes. Esto quiere decir que tienen la capacidad de sobreponerse y reacomodarse de una manera rápida. Tenemos la cuarta revolución ya aquí y la pandemia ha venido a activar y adelantar procesos que teníamos planeados que pasaran en 20 años y que ya están pasando. Y no solamente implica esta cuarta revolución el tener la capacidad de adquirir tecnología, sino implica también, como lo mencionaba Cristina, entender las barreras del comportamiento y las barreras psicológicas que pueden hacer más complicada la adopción de estas nuevas tecnologías. Un tercer desafío que están viviendo los gobiernos es nuevas generaciones. ¿Cómo atraemos a nuevas generaciones? ¿Cómo atraemos a los mejores talentos? ¿Cómo los retenemos y les damos y creamos un espacio dentro del gobierno que es capaz de ofrecerles un desarrollo profesional? Y aquí otra vez conecto con mi parte behavioralista. No se trata nada más de los incentivos económicos, sino se trata de todos aquellos otros incentivos no financieros que hacen que los servidores públicos y los individuos se comprometan y se sientan que pertenecen a estas instituciones. Y un cuarto punto que para mí es relevante destacar es los gobiernos nos hemos alejado. Yo formé parte de un gobierno en México por muchos años y nos hemos alejado de la ciudadanía. Cada vez estamos más lejanos, tenemos que generar mecanismos e implementar metodologías, procesos que nos permitan acercarnos más a la ciudadanía, que permita generar una confianza. Los niveles de confianza han caído muchísimos. Leía yo hace unos días el nuevo libro de Robert Putnam, que es uno de los líderes en temas de confianza, su libro que se llama The Upswing, en donde señala que la confianza interpersonal, en lo que creemos y cómo que tanto confiamos el uno entre el otro, ha bajado muchísimo en las últimas décadas. Y bueno, la confianza
de los ciudadanos hacia el gobierno ha bajado muchísimo. Entonces, este es otro desafío que tenemos que entender y que no se trata nada más de irnos a las políticas tradicionales, ponemos sanciones, incrementamos costos, damos mayores beneficios, ponemos nuevas reglas, sino también entender a esta ciudadanía y cómo podemos generar algunos reconocimientos, algunos mecanismos que permita también acercarnos a la ciudadanía. Entonces, me parece que estos problemas hacen y obligan a los gobiernos a repensarse, obligan a los gobiernos a repensarse o nos obligan a traer nuevas metodologías, la experimentación. Me parece que los problemas complejos y una característica de los wicked problems es que no tienen una solución única, sino que hay que estar experimentando de manera permanente y nos obligan a pensar de manera diferente los problemas. No solamente se trata de incentivos económicos, sino el contexto importa, el comportamiento de los otros importa y muchas emociones y barreras psicológicas afectan el cómo nos comportamos todos y los servidores públicos no son una excepción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Margarita. Efectivamente, los retos que conlleva la innovación en el sector público pues nos obligan a pensar en múltiples metodologías que conecten realmente con la ciudadanía. Es un gran reto que todos tenemos que asumir. Y en este panel es muy interesante porque tenemos aquí reunidos perspectivas desde la academia que han trabajado con el sector público, académicos trabajando desde el sector público también, y funcionarios públicos que han querido hacer esta incorporación de las innovaciones. Desde la Procuraduría General de la Nación, en estos 4 años se ha llevado a cabo un proceso muy importante para incorporar innovación pública. Doctora Miriam Méndez, desde su delegada, ¿qué nos puede contar sobre este tema, la importancia de la innovación y también los retos que se encuentran en este proceso? Adelante, doctora Miriam Méndez. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti, al Instituto de Estudios del Ministerio Público, al DNP, al Departamento Nacional de Planeación, por organizar esta muy valiosa jornada y obviamente a todos mis colegas de panel. Celebro además estar rodeada de tantas mujeres extraordinarias y además también de Roberto. Yo quisiera traer a la conversación la experiencia, como bien lo citas, de la Procuraduría General de la Nación, una Procuraduría que desde su inicio, su líder, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, llamó como una Procuraduría ciudadana, con la Constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies en el territorio. 3 ejes fundamentales: gente, territorio y Constitución en el núcleo de su quehacer. Y una Procuraduría además que está inmersa en un mundo, en un estado, en un país convulsionado por las deudas históricas y las fragilidades especialmente de las poblaciones más vulnerables, que además ahora solamente se recrudecen en algunos casos, se evidencian de una manera distinta a raíz de la pandemia que nos afecta a todos y además que viene a sumarse a toda esta tensión y estas demandas por derechos ciudadanos en el marco de un país que tiene una constitución progresista y además una constitución sobre la cual sentimos tanto orgullo. Todo esto en contextos territoriales que tienen multiplicidades de conflictividades, de diferencias, de desigualdades. Colombia, lo sabemos todos, es un país tremendamente desigual y con entornos sociales pues dinámicos, cambiantes, como bien lo describen mis antecesores. O sea, si se trata de wicked problems, Margarita, yo creo que en Colombia tenemos los primeros puestos en este tipo de fenómenos y frente a esto la pregunta es, bueno, ¿y qué se puede hacer? Y entonces aquí quiero
volver a la primera pregunta que hacías, Alejandra, de si es necesario la innovación en el ámbito de la función pública. La respuesta obviamente es sí. Y la respuesta también del para qué es esencial para poder contextualizar ese sí. Mucho más cuando de la función pública se trata. Y frente a esto, pues, se puede abordar desde muchas perspectivas. Uno puede ajustar procesos internos, puede fortalecer capacidades de equipos de trabajo, puede tratar de hacer articulaciones más eficientes intrainstitucionales o interinstitucionales, pero generalmente hay algo que las instituciones públicas se han olvidado de hacer y que es fundamental de su quehacer, y es esta interlocución con la ciudadanía. Y aquí el para qué es crítico, porque nosotros estamos aquí para servir a la ciudadanía, para transformar vidas, para garantizar derechos. Y si no entendemos que la única manera de hacer eso es junto con la ciudadanía, como en efecto se viene haciendo desde esta Procuraduría Ciudadana, entonces vamos a perder obviamente una oportunidad de servicio fundamental. Y aquí yo creo que hay muchos desaprendizajes, como dice este panel, que hacer. Esta noción de que el Estado lo sabe todo, de que los servidores públicos lo sabemos todo, de que la gestión institucional se hace con verticalidad. Yo creo que son nociones que están rebasadas y que el mundo de hoy nos pide a grito de una interacción y una relación diferente. El Estado no lo sabe todo, la ciudadanía, y nos lo viene diciendo Amartya Sen, sabe más que todos. El Estado debe escuchar y para eso debe ajustar su capacidad institucional para poder generar diálogos donde realmente no se vayan con soluciones que se imponen en una dirección. O sea, el Estado no es una vacuna contra los problemas, el Estado es un laboratorio de construcción de soluciones con las comunidades sobre aquellos problemas que más les queden. Y en ese sentido yo quisiera terminar esta intervención inicial identificando algunos retos, obviamente, para poder generar esa capacidad de diálogo y de interlocución con la ciudadanía que nosotros desde esta Procuraduría hemos tratado de hacer, y tiene que ver obviamente con los vacíos históricos que tenemos en el caso colombiano. Hay todavía grandes debilidades para la participación. La participación no se da solamente por llamar a la gente a ponerla alrededor de una mesa. Hay que hacer pedagogía, la gente tiene que entender cuáles son sus derechos, para qué son sus derechos, qué puede lograr con sus derechos, y en eso tenemos un largo camino por recorrer. También yo creo que es muy importante en todos estos temas de innovación, cuando los tratamos hacer desde la función pública, la continuidad. Muchas veces las administraciones, obviamente somos aves de paso, vienen otras que con justa razón quieren poner su impronta, pero nosotros debemos hacer un mayor esfuerzo para aquello que se ha logrado instalar, que es en beneficio de la ciudadanía, pueda continuar y no simplemente empezar de cero. Y quiero terminar diciendo que hay una lección muy importante que hemos aprendido de esta Procuraduría Ciudadana en torno a la pregunta del para qué la innovación, que es casi como esa conciencia del servicio público para sentir la urgencia, la necesidad de generar y promover esos cambios, y es, entre otras, algo que ha dicho siempre el Procurador General de la Nación, y es recuperar la ética pública. Nos hemos olvidado de que estamos aquí para servir, para que esos derechos que están en nuestra Constitución no sean solamente los de unos colombianos o colombianas en algunas partes del territorio, sino sean la verdadera riqueza de nuestro país. Con eso yo terminaría esta primera intervención sobre la necesidad, la pertinencia y obviamente el objetivo de la innovación desde la función pública. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Miriam. Efectivamente, esa necesidad de responder a la ciudadanía conecta con todas estas iniciativas de innovación
que tienen que tener una meta clara, ¿no? De proyectar pues, la función pública hacia su verdadero fin. Y resalto de tus palabras ese compromiso con la ética pública, ¿no? La importancia de que el trabajo mancomunado que se está haciendo tenga esa ruta. Y por eso quiero invitar a la doctora Claudia Medina también a que nos cuenten desde la experiencia, también desde la gestión pública, cómo considera que se debe incorporar esta innovación, cuál es la importancia en la misma ruta que nos han comentado todos nuestros panelistas, que nos puedes aportar. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Alejandra. Quiero cerciorarme primero de que se me escuche bien. Te escuchamos. Vale. Pues muchas gracias a ti, Alejandra, por la invitación a este panel y también por el trabajo que hemos desarrollado conjuntamente con tu apoyo e impulso, y al que espero referirme en un poco más de detalle en la segunda intervención. En esta primera yo quisiera, además siguiendo tu petición, como aterrizar estos dilemas a un ejemplo concreto que hemos enfrentado desde la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, y es el siguiente. Y las conclusiones un poco a las que esa experiencia nos lleva en relación con la necesidad de innovar, y por supuesto no innovar por innovar, sino innovar con el propósito de generar mejoras en el servicio público, de ir generando cambios paulatinos. Es decir, yo creo que la innovación nos enseña que los cambios no son grandes revoluciones, sino son pequeñas mejoras en las que vamos avanzando, digamos, escalón por escalón, en la búsqueda de soluciones a los escollos y las trabas que encontramos para garantizar derechos desde el servicio público. Definitivamente ese es el marco. Estamos en estados sociales de derecho donde la función de los servidores públicos es contribuir a la garantía de los derechos de los ciudadanos, y digamos ese es un marco que en ningún caso podemos perder como norte de la innovación. Y en este caso concreto, la delegada tiene un mandato de garantía del derecho de acceso a la información pública. Dentro de todo el catálogo de derechos que tiene nuestra Constitución, hay uno muy importante que además es un derecho, digamos, llave, como se le dice, porque abre la puerta a otros derechos, que es el derecho de acceso a la información pública. Entonces, ¿nosotros qué nos encontramos? Tenemos una ley en Colombia del 2014, es la Ley de Transparencia, que garantiza o busca garantizar este derecho y que inicia con una afirmación del derecho de acceso a la información pública, que tiene una obligación correlativa en muchísimas entidades públicas y privadas. Y les estoy hablando de que en este momento tenemos un censo de sujetos obligados frente a la Ley de Transparencia de en torno a 50.000. Creemos que hay que avanzar en una depuración que probablemente nos lleve a un número inferior de cerca de 30.000 sujetos obligados que deben, a través de políticas y mecanismos de transparencia, garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública. Y lo que nos plantea este marco legal, mi opinión frente a la innovación, perdón, es un dilema cada vez más recurrente en estados sociales de derecho como los nuestros, que tiene que ver con que la lógica de los derechos de los ciudadanos y las obligaciones correlativas de distintos sujetos suelen incorporar un fenómeno de masividad. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Es decir, hay muchos sujetos obligados y hay muchos ciudadanos a los que hay que garantizar esos derechos. Y el fenómeno de la masividad es sin duda uno de los grandes, en mi opinión, desafíos para la innovación. Tiene, en relación con el derecho de acceso a la información pública, hemos identificado, digamos, dos riesgos que se derivan de esa masividad. El primero tiene que ver con que hablar de 30.000 entidades frente a las cuales la Procuraduría, como cabeza del Ministerio Público, debe garantizar el cumplimiento de la ley y las medidas de transparencia, nos supone un riesgo importante de colapso de una entidad como la Procuraduría,
que debe hacer seguimiento y vigilancia preventiva a ese cumplimiento masivo. Y el segundo riesgo es que en ese desafío de hacer un seguimiento masivo pueda uno olvidar o dejar de lado digamos, los aspectos importantes, neurálgicos, emblemáticos de la garantía del derecho de acceso a la información pública. Esos dos riesgos que se derivan, como digo, de la masividad y el desafío que ellos generan, nos han obligado a repensar el procedimiento, llamemos tradicional, de vigilancia preventiva al cumplimiento de estos derechos. Y con esto quiero decir, desde el Ministerio Público, la vigilancia preventiva se puede adelantar a través de unos procesos ordinarios en los que yo interactúo con los sujetos a los que les exijo el cumplimiento de ciertas obligaciones legales de manera individual, y les digo a las entidades territoriales, a las alcaldías, a las gobernaciones, a los particulares que prestan función pública, a los particulares que prestan servicio público, le voy diciendo, señor persona jurídica o persona natural tal, entidad tal, por favor, reporte cómo está haciendo el cumplimiento de esto, pero se da uno cuenta de que por ese camino difícilmente puede cubrir siquiera un 1% de los sujetos obligados, y por tanto es necesario repensar los procedimientos, en muchas ocasiones o en general procedimientos jurídicos que uno pensaría que son una suerte de barrera a la innovación. Yo creo que hay también en el imaginario una idea en el sentido de que todo lo que sea un procedimiento jurídico reglado, legal y reglamentariamente, pues no puede ser tocado, ¿no? Porque además es parte de una garantía fundamental del debido proceso, y nos hemos dado cuenta de que sí es posible innovar frente a estos procedimientos para pensar mecanismos de vigilancia preventiva y de garantía del derecho de acceso a la información pública que nos permitan sortear el desafío de la masividad. Y yo, Alejandra, si me permites, dejaría en esta primera intervención planteado, digamos, el desafío y un poco cómo lo concebimos desde esta lógica de garantía de derechos. Y en la segunda intervención, y así lo dejamos en suspenso, contaría cómo es que hemos intentado innovar de la mano del laboratorio de la Procuraduría, tuya y de la red de IPA. Muchas gracias, doctora Claudia. Efectivamente, ese último punto referido al reto que supone hacer innovación en ciertos contextos en los que se está haciendo una asociación con el marco de regulación, con el marco jurídico, es uno de los grandes, digamos, objetivos que también tiene Procuralab, el Laboratorio de Innovación de la Procuraduría. El hecho de tener un laboratorio ya funcionando en un organismo de control es un paso muy interesante en esta línea que tú señalas, de cómo podemos romper esas barreras de innovación. Y para seguir desarrollando todas estas ideas que nos han presentado nuestros panelistas en esta primera ronda, les doy la palabra entonces para que vayamos a una reflexión, transmitir unos contenidos sobre experiencias puntuales que les hayan dejado grandes aprendizajes y desaprendizajes en la innovación pública, ¿no? Desde ejemplos puntuales. La idea es que nos cuenten acerca de los diferentes procesos y metodologías que se han implementado y las lecciones que estas experiencias les han dejado para continuar avanzando en la incorporación de las innovaciones en las instituciones públicas y en la ciudadanía. Doctora Cristina Vicchieri, adelante, por favor. Yeah, do you hear me now? Yeah. Thank you. Many of the previous speakers have touched very, very important points. So I will maybe summarize these points in discussing work we have done together with Chatham House in Nigeria, working on corruption. And as Roberto De Michele said, you know, there are two types of corruption, petty corruption and great corruption. And, you know, usually what is easier actually to study and
probably also to modify or to change is petty corruption, okay? And the interesting thing is that sometimes social norms drive certain type of corruption. Example, the police in Nigeria is accustomed to solicit bribes. And if you become a member of the police, you are expected to do that, okay? And you will be negatively sanctioned if you don't do that, because you go against the rules of the police community. However, the bribing on the part of people is influenced by several different circumstances and the expectation they have about what other people in their community do. And so it's very important to target this expectation or even clarify them. Now, an interesting consideration is, okay, we usually, government usually use legal tools, okay, against corruption. So we have anti-corruption laws. And there is a lot of work that has been done on the disconnect between laws and norms. And whenever laws are very far from social norms, not only they don't have an effect, but they create mistrust in the government. So it's very, very important that the laws, if there are laws, are somewhat connected in some ways to what people do or think is appropriate, etc. Now, what are the tools that should be used? Well, one tool is obviously to eliminate opportunities for extortion. For example, in the case of the police, the first thing that was clear is that the fines, the official fines, are too costly, and therefore paying a bribe is cheap. So this is a great opportunity. I would pay a bribe in those conditions. So you have to understand that there are certain opportunities for extortion that should be eliminated. On the other hand, another very important point is you have to show the cost of corruption for people, for individuals. So we had an experiment in which the party that was paying a price to corruption was a group or society, and in another experiment was an individual. And obviously in this experiment, where the person who paid the price is an individual and not a generic entity, people refrain from bribing for, their own benefit. So it's very, very important, basically, to understand that the cost, to let people understand what are the costs of corruption for them, for individuals, not in general for society, because people won't connect very much to that. Another important thing is to identify and empower trendsetters. I think Margarita discussed innovation, leadership, identify trendsetter. This is very important to identify trendsetter in communities that lead by example. So the very important thing is people have to observe different behavior, and they have to observe that this behavior leads to good consequences, okay? And the last but not least, and this is very, very, very important, is reframing the messages you send. And here, I must say that a lot of anti-corruption campaigns have sent totally wrong messages. Example, they give people empirical information about the frequency of corruption. Terrible. Why? Because when you tell me that socially harmful behavior, in this case corruption, is very, very frequent, this normalizes it. Okay, it becomes common, is normal. I study actually what inferences people make from normal behavior. They think, well, it's acceptable. If people do that, it's okay. And if it is acceptable, I could do it too.
there is no problem with that. And I always remember when I was studying Bribesville in Italy. It was this big corruption scandals, and they put a lot of managers in jail. And it was very, very interesting that a very common question from these people was, why me? Everybody was doing that. And yes, they knew it was against the law, but it was common behavior. And common behavior, remember, is always in the mind of people acceptable behavior. So this is very, very important, even if there are laws against it. Okay. The second important element, again, about reframing messages is never give a message that is ambiguous or incongruent. So you say, a lot of people do this, but the right thing to do is something else. Or, but, you know, people think the moral thing to do is to not to be corrupt, but then, you know, we know that there is a lot of corruption. What happens with ambiguous or incongruent messages, which happens a lot with COVID-19, by the way, we are in the middle of that, is exactly that it leaves space for what we call moral wiggle room. What is moral wiggle room? It's basically a self-serving interpretation of the message that justify my selfish behavior. So pay attention to ambiguity, incongruency. And last point, when you send a message, think to whom you're sending the message. The reference network is important, is crucial. And we have a lot of examples of that. And, you know, beyond corruption, there are lots of questionable intervention in which they use as a reference network an entire population. Or, you know, people, I give you an example. They say people in hotels reuse towels, okay? They put a nice sign. And this has basically no effect. The biggest effect is people in your room, room number 325, reuse the towel. Yes, and this is an enormous effect. So let me conclude here saying that the reference network is important. And it's very important to realize that people infer in an asymmetric way from descriptive information, approval, from normative information. Maybe they do it, maybe they don't. So we have to pay a lot of attention to the information we send, and we show that with corruption, especially in Nigeria. Thank you. Muchas gracias, doctora Cristina. Realmente nutrirnos de estas experiencias que has tenido desde el desarrollo de tu metodología es un gran privilegio para todos que esperamos pueda seguir dándose acá en Colombia a través de las entidades públicas, a través de investigaciones sólidas en las que se incorporen todos estos aprendizajes. Clarísimo la importancia de incorporar un buen uso del lenguaje en los mensajes que se envían. Doctor Roberto de Michele, en esta misma línea, ¿cuáles considera que son los aprendizajes centrales que le ha dejado su experiencia en innovación desde los casos concretos? Adelante. Muchísimas gracias y les pido por favor nunca más en un panel me pongan después de Cristina Bicchieri, pues ya no se puede decir nada inteligente. Pero solamente voy a dar 2 o 3 sugerencias respondiendo a esa pregunta y tal vez alguna idea adicional a lo que acaba de decir Cristina. Hay algo muy importante en lo que ella dice que no debemos olvidar, que tiene que ver con la vocación que a veces tenemos en América Latina y el Caribe, al menos los países donde yo trabajo, de no prestar atención al diseño técnico de las reglas que adoptamos. Y en esos diseños técnicos, como Cristina anticipa, puede estar el germen de los problemas que nosotros, sin quererlo, causamos, porque son leyes o demasiado vagas, o demasiado imprecisas, o demasiado exigentes frente a la práctica, y no vienen acompañados de los mecanismos adecuados para hacer que las reglas se cumplan. Hay un ejemplo que los japoneses cuando diseñan un parque
dejan primero todo el pasto, ven dónde camina la gente y luego trazan el corredor por allí, porque ya saben que nadie va a pisar luego el césped. Eso puede servir para algunos casos de comportamiento social, pero para otros necesitamos tal vez otros recursos más importantes, como sugiere Cristina, más relacionados tal vez con acciones correctivas. Entonces, mi primera reacción es, tenemos que prestar más atención a la calidad de las reglas que producimos. Nuestras reglas en general a veces son causa de los males que luego lamentamos. Michael Reisman anticipó una parte de este problema en un libro muy importante de fines de los años 70 sobre la corrupción. Y luego Michael Johnston también hizo un libro muy interesante sobre síndromes de corrupción respecto de lo que dice Cristina en cuanto a los comportamientos socialmente aceptados frente a las reglas formales. Y desde luego los ejemplos de Italia son excelentes, todos los trabajos que se hicieron en torno a los casos de Mani Pulite, como dice Cristina, nos dieron muchísima información sobre cómo la práctica y la costumbre pasaba por sobre las reglas formales. Voy ahora a ir a 2 o 3 ejemplos más vinculados a cómo la información y la práctica pueden hacer que el comportamiento se acerque más a la regla. El primero, voy a empezar por Colombia. Ustedes desarrollaron con ayuda del BID una plataforma georreferenciada que se llama Mapa Regalías, y al volcar una enorme cantidad de información, pero fundamentalmente a crear canales interactivos entre quienes producían la información, quienes la recibían y las devoluciones que permite la plataforma, se permitió cambiar el comportamiento de mucha gente que accedía a recursos públicos, en parte por un efecto watchful, pero en parte también por un efecto de los incentivos que estaban en el sistema. ¿Fue alguien preso? Que yo sepa, no, pero sí cambió el comportamiento a través de mecanismos más vinculados a reforzar mensajes de índole positivo en el uso de los recursos públicos. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, Argentina desarrolló hace un tiempo, y todavía está vigente, un registro de obsequios de funcionarios públicos, totalmente basado en reforzar comportamientos positivos. Se le enviaban correos electrónicos a los funcionarios antes de que salieran de viaje, recordándole que había una ley que les impedía recibir regalos, pero que si los recibían, debían registrarlos. Bueno, el registro tiene un nivel de acatación altísimo y se maneja simplemente mandándole recordatorios a los funcionarios de que esa es la regla que se espera que cumplan. Claro, como los que más empezaban a viajar eran los ministros, y los ministros empezaron a usar el registro, el resto de los funcionarios empezaron a seguir ese tipo de comportamientos. El tercer ejemplo que quiero utilizar, y que se aplica más al tema de COVID-19, es una plataforma que desarrolló Paraguay, georreferenciada, que se llama Rindiendo Cuentas. Es la plataforma que pone a disposición del público la totalidad de la información que Paraguay utiliza para el gasto de 1.6 billones de dólares dedicados a la pandemia. La plataforma lo que hace, y esta la administra el gobierno paraguayo, es poner todo, absolutamente todo, a disposición de todos. Quién recibe un beneficio, quién recibe un contrato, el texto del contrato, y tiene múltiples canales de interacción entre ciudadanía, gobierno y sector privado. A quién le tocó el contrato, si ese contrato, esa empresa existía antes o no de la pandemia, en fin. ¿Corregirá eso todos los comportamientos no deseados? Bueno, todavía no lo sabemos porque estos mecanismos tienen pocos meses de funcionamiento. Pero parece haber indicios fuertes. Hay un estudio sobre el impacto de Mapa Regalías en Colombia y un estudio similar de una plataforma en Costa Rica, que este matrimonio, esta sociedad entre tecnología, información y acción colectiva, parecería ser que ayuda a cerrar esta brecha entre lo que se espera del comportamiento social y lo que dicen las normas. Como comentaba al principio, creo que estamos frente a una excelente oportunidad en donde la necesidad nos está empujando a innovar. Y creo que tenemos que prestar atención nuevamente a cómo definimos las reglas, cómo utilizamos la tecnología a nuestro favor y cómo esa tecnología manda mensajes que permitan confirmar cuáles son los comportamientos que esperamos que todos tengan, no solo los funcionarios públicos, sino también el sector privado. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias por tu intervención. Efectivamente, tenemos un gran reto y una gran oportunidad ahorita coyuntural para incorporar las innovaciones, y estos tips
que hablan de realidades muy complejas, pero terminan siendo soluciones sencillas, nos abren una puerta muy interesante que yo creo que todos los espectadores que nos acompañan en este evento están tomando nota para incorporar en la gestión pública. Margarita Gómez, desde tu experiencia también haciendo innovación al interior de las instituciones públicas, ¿qué ejemplo quieres resaltar y cuáles son las lecciones que te han dejado esta experiencia adelante? Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, yo primero quisiera como enmarcar un poco el trabajo que he estado haciendo yo, que se ha enfocado sobre todo en conectar dos metodologías que casi siempre vienen juntas, que es las ciencias del comportamiento junto con la experimentación en gobierno, adentro de los gobiernos, enfocado en temas de honestidad. Y empiezo con las lecciones. Las lecciones. Primero, como ya decía yo en mi intervención y que además cada uno de los panelistas, colegas, lo han destacado, es los gobiernos no tenemos, o los gobiernos ni la academia tiene todas las respuestas. Y aquí es importante el trabajo colectivo y cómo podemos conectar la investigación, la ciencia con la práctica, donde estos dos mundos, cuando estos dos mundos trabajen más de la mano, creo que vamos a poder innovar de manera más sistemática, aprender de esta innovación y poder fortalecer tanto las preguntas que nos estamos haciendo en la academia como los desafíos que enfrentan los gobiernos. Entonces, una primera reflexión es: no tenemos todas las respuestas, ni la academia, ni en la práctica, ni los gobiernos, como bien lo destacaban ya algunos de los colegas. Un segundo es la cultura del aprendizaje, y eso creo que se conecta también con uno de los puntos que yo hacía al principio, que viene basado en la parte de la humildad intelectual. Aprendamos, tenemos que aprender de lo que vamos haciendo, y esto viene conectado con el fracaso, y sí, fracaso se escucha feo y cuando lo decimos nos genera como hasta un poco de escalofrío, pero hay que fracasar y es como vamos a poder aprender y es como vamos a poder empezar a generar mayor conocimiento y quizás también poder empezar a traer algunas soluciones más innovadoras. Duele fracasar, pero es parte de la tarea. Y una tercera reflexión basada en el trabajo que me ha tocado hacer tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno, es que la innovación no se hace en el escritorio, la innovación se hace en el territorio. Y cuando digo que se hace en el territorio es que tenemos que salir cada uno de nuestras trincheras e ir y entender cuál es el problema en la práctica, observar, preguntar y aquí viene la parte de la curiosidad, que además nos lleva también a la creatividad de qué es lo que está pasando. Algo que comentaba Miriam, ¿por qué el proceso, Claudia, perdón, por qué el proceso es tan complejo? Hasta que yo voy y me toca seguir todo el proceso, me doy cuenta que ese proceso se puede simplificar y que no implica quizás contratar todo un nuevo software, sino que implica hacer ese proceso más sencillo. Y eso lo sabemos saliendo de nuestras trincheras y saliéndonos del escritorio, ¿no? Entonces, hacer innovación e investigación no en el escritorio, sino en el territorio. Y unos ejemplos, me gustaría destacar dos ejemplos muy conectados al trabajo que hacen en la Procuraduría, en el laboratorio que lidereas, Alejandra, y el trabajo que yo he venido haciendo sobre cómo podemos incrementar la ética y en los comportamientos honestos de los funcionarios públicos. Y una primera cosa es, el supuesto es diferente. Partimos de un supuesto donde no todos los funcionarios públicos se van a portar mal o van a tratar de romper la norma, sino más bien la mayoría, porque además esto está sustentado en evidencia, la mayoría de las personas queremos comportarnos bien y queremos seguir las reglas, pero existen puntos ciegos, como nos los dice Wasserman en varios experimentos que ha hecho y Francesca Gino. Por otra parte, también partimos de otro supuesto o de otro hallazgo que destaca Dan Ariely, en donde dice, pues las mayorías de las personas vamos a tratar de mentir, no al máximo. Los que están al máximo, eso no los vamos a poder quizás cambiar su comportamiento a través del uso de intervenciones informadas
por las ciencias del comportamiento, pero la mayoría sí, y quizás con algunos diseños diferentes, intervenciones informadas por ciencias del comportamiento, vamos a poder modificar sus comportamientos, y la mayoría de las personas van a tratar de racionalizar estos actos deshonestos, ¿no? Y esto se explica porque cada uno de nosotros tenemos un autoconcepto de quiénes somos y estamos tratando todo el tiempo de confirmar de que nos comportamos como nos comportamos. Considerando estas aportaciones de las ciencias del comportamiento, en México diseñamos un experimento con alrededor de 160,000 funcionarios públicos, que va muy conectado con el estudio que mencionaba Roberto sobre regalos en Argentina. Lo que nosotros hicimos fue algo muy sencillo, en colaboración con lo que era la Unidad de Ética y Prevención de Conflicto de Interés dentro del gobierno federal en México. Dijimos, vamos a hacer un experimento para que los funcionarios públicos reporten los regalos que reciben en la Navidad. Y lo que hicimos fue mandarles mensajes, uno de manera muy simplificada, diciéndole que hay una ley que dice, no lo que dice el artículo 24 de manera muy compleja, sino simplemente de manera muy sencilla. Hay una ley que dice que tienen que reportar los regalos. Les hicimos un formato muy sencillito, porque reportar un regalo, devolver tu regalo te duele, pero además tienes que seguir todo un proceso burocrático muy complejo. Simplificamos el proceso y les dijimos de manera muy sencilla que había una ley, y se lo dijimos en la Navidad, justo cuando estaban recibiendo los regalos, no hace 10 años cuando los contratamos. Gracias. Les mandamos mensajes también de normas morales, mensajes de normas sociales, cómo se habían comportado sus otros compañeros, y les mandamos mensajes sobre el impacto que tiene recibir un regalo en su imparcialidad. Lo hicimos saliente, muchas veces la gente no lo sabe, y les dijimos también que, otro mensaje, que si no lo reportaban los podrían sancionar. Al final, esto costó prácticamente cero, porque ya el gobierno estaba mandando mensajes muy complejos. Y al final lo que encontramos, gracias a que lo hicimos con un experimento y siguiendo una metodología sistematizada, que aquellos mensajes que informan de manera sencilla lo que dice la ley y que simplifican el proceso, tienen un impacto en que los funcionarios reporten más los regalos que reciben, y que hacerles más visible a los funcionarios públicos cómo se puede afectar su imparcialidad también tiene un impacto en sus comportamientos. Este es un ejemplo sencillo que estuvimos trabajando en México, y podría contarles otros que hicimos también con policías, donde el mensaje y entender cuáles son las motivaciones, cuáles son estas barreras psicológicas, afectan el comportamiento ético y honesto de los funcionarios públicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Margarita. Efectivamente, la incorporación de las ciencias del comportamiento en este momento, que ha avanzado tanto el conocimiento sobre la psicología humana en estos contextos, es fundamental, y esperamos que podamos seguir desarrollando en conjunto investigaciones en este frente para fortalecer las capacidades de respuesta de los funcionarios públicos. Y desde la Procuraduría, la doctora Miriam Méndez también tendrá muchos aspectos que contarnos en esta línea de cómo es trabajar con la ciudadanía, cómo hacer esta innovación de cara a abrir las puertas de las instituciones y conectar con los territorios. Adelante, doctora Miriam. Muchas gracias, Alejandra. Sí, continuando con esta idea de cómo materializar, cómo darle vida a una Procuraduría Ciudadana que está cerca de la gente, que está con la gente y para la gente. El Procurador General de la Nación creó una delegada de diálogo social, que es la delegada que tengo el honor de liderar junto con un extraordinario equipo, y una delegada que ha tratado de poner el diálogo social en el centro del interés público, y como una estrategia para el relacionamiento desde la institucionalidad con la ciudadanía. Nuestro país, Colombia, es un país donde hay fuerte institucionalidad en otros sectores, en el sector de defensa, en el sector económico, por poner algunos ejemplos,
pero esa institucionalidad del diálogo no es de la fortaleza que requieren los países el día de hoy para manejar problemas multidimensionales y complejos. Y desde la delegada identificamos uno de estos wicked problems como una tarea para tratar de abordar y en la cual hacer un aporte, y es este problema de la polarización y la fragmentación, que ya no solamente obviamente es un problema de nuestro país, lo vemos en muchos países del mundo, y que no es un problema político electoral, sino que es un problema que ataca la posibilidad del ejercicio de derechos, porque en la medida de que la fragmentación y la polarización se profundizan, la posibilidad de construcción de agendas comunes, de proyectos colectivos de país, obviamente queda absolutamente disminuida. Y para tratar de abordar ese problema, pusimos una apuesta bastante audaz, que fue la Cumbre de Diálogo Social, un espacio de carácter nacional en el cual invitamos a líderes de los sectores políticos, empresariales, privados, organizaciones sociales, étnicas, afroindígenas, campesinas, sindicales, y también a los líderes de los sectores institucionales, también con acompañamiento de la academia y de la comunidad internacional, con un propósito fundamental, y era buscar un pacto por la vida, que dicho de otra manera quiere decir un consenso que deslegitima la violencia como forma de resolver los conflictos sociales y políticos en un país donde desafortunadamente tenemos décadas de conflictos, incluso armados, que nos han impedido construir proyectos colectivos, y donde la violencia ha sido el mecanismo por excelencia para resolver los problemas de esta índole política y social, y donde incluso aquellos que no somos los que disparamos el gatillo, como lo hemos dicho en la cumbre, necesitamos generar una conciencia de que a través de la estigmatización, a través del silencio, estamos contribuyendo y siendo parte del problema. ¿Y qué ha hecho la cumbre en estos casi 3 años de existencia? Pues ha reunido a gente que normalmente nunca se hubiera sentado a trabajar de manera conjunta. Ahí están líderes exguerrilleros de las FARC, líderes exparamilitares, líderes del sector empresarial, de las organizaciones sociales, como lo decía, que si no es por este espacio que la Procuraduría ha facilitado, pues nunca se hubieran atrevido a compartir todo un día de reflexión y a buscar desde el diálogo una manera de construir país, y además de promover la idea de la urgencia de un pacto de Estado también, y de una política pública sobre el diálogo social para hacer el país, para construir país. Esta experiencia de la Cumbre de Diálogo Social nos ha dejado muchas enseñanzas, y permítanme compartirles algunas. La primera, la necesidad de que desde las instituciones tratemos de conectar con la ciudadanía desde lo humano. En la Cumbre de Diálogo Social no trajimos a las personas como expertas, las trajimos para que se encontraran desde la posibilidad de su subjetividad, y de que a través de eso hubiera una transformación de cada uno de los participantes para reconocerse y significar al otro. Esto a veces pudiera parecer muy obvio, pero no lo es, porque muchas veces cuando estamos trabajando en cualquier sector, nos sentamos alrededor de personas a las cuales ya les tenemos una identidad creada y establecida, y a veces ni siquiera tienen que hablar para nosotros ya saber lo que van a decir. La cumbre lo que trata es de resignificar, para que a través de esa resignificación se puedan ir construyendo lazos de confianza que consideramos son fundamentales para cualquier propósito de construcción colectiva, como está tratando de hacer este espacio. Lo segundo es que es un espacio cerrado, es el segundo aprendizaje. Es un espacio cerrado.
donde vienen estos líderes que no representan a nadie, pero que sí expresan y tienen capacidad de irradiación hacia sus sectores del ejercicio para ir obviamente construyendo una masa crítica. Y un objetivo común, una tercera y penúltima lección, que tiene que ver con la posibilidad que desde diferentes sectores encuentren un punto en donde se puedan sumar y con el cual puedan obviamente trabajar juntos para lograrlo. Eso ha sido muy importante. Creo finalmente, y esto creo que sí es muy importante en materia de la conversación que estamos teniendo en innovación, tiene que ver con el liderazgo. Necesitamos en las instituciones públicas, obviamente, cumplir con nuestros marcos normativos, eso es un mandato constitucional que tenemos, pero necesitamos líderes que permiten y amplíen los espacios para experimentar y para tratar de hacer cosas y tareas nuevas desde esa institucionalidad que permitan, obviamente, crear apuestas audaces como ha sido la de la Cumbre de Diálogo Social desde la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias, Aleja. Muchas gracias, Miriam. Efectivamente, ese ejercicio tan interesante que se ha hecho con las mesas de diálogo social ha dejado grandes aprendizajes y apostemos para que pueda seguir continuando y dar muchos frutos en el campo de la innovación. Doctora Claudia Medina, desde el trabajo que se ha desarrollado en la delegada, que se compone de una fuerte incorporación de innovación, ¿cuáles son los aprendizajes más representativos que has tenido? Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, entonces yo les planteaba cuál es el desafío al que nos enfrentamos en relación con garantizar, por un lado, que todos esos sujetos obligados frente a la ley de transparencia cumplieran con sus obligaciones de garantía del acceso a la información pública y, por el otro, facilitar un mecanismo para la Procuraduría General de seguimiento o de vigilancia preventiva según ordena la ley de transparencia al Ministerio Público. Entonces, lo que se venía haciendo desde la creación de esta delegada, que es una delegada reciente del año 2018, era ir explorando diferentes respuestas o soluciones, entre ellas la tradicional de adelantar asuntos ordinarios preventivos, que, como les decía, es una interlocución y un requerimiento individualizado a estos sujetos, pero que, por supuesto, no permitía, con un equipo de 10 personas del equipo preventivo, un seguimiento masivo. Así que se incorporó una herramienta que tal vez muchos aquí conocen, que es el Índice de Transparencia y Acceso a la Información, una herramienta informática de seguimiento diseñada también por la Procuraduría. Y el desafío ahí estaba en cómo hacer para convocar a todos esos sujetos para que participaran y, como digo, cómo hacer el monitoreo, digamos, de parte de la Procuraduría. Y yo quiero hacer una mención especial en el marco de la idea central de la innovación, en mi opinión, que es que para innovar hay que pensar en equipo y para innovar no se vale, como decía Margarita, estar detrás de un escritorio y pensar solo. Y en realidad los avances que yo creo que en este tiempo corto se han tenido frente a esos desafíos son el resultado de un trabajo de un equipo en el que, pues, en primer lugar quiero agradecer y citar al equipo, todo el equipo preventivo de la delegada, pero en particular César Cerda, Carlos Valderrama, Carlos Carrizosa, Julián Cruz, María Cristina Rangel, y también, por supuesto, un reconocimiento muy especial al piloto que, gracias a Alejandra Fierro, que nos modera en este panel, decidimos diseñar y lanzar en la delegada, junto también con Juan Camilo Taborda del Instituto de Estudios del Ministerio Público y un equipo importante de IPA, de la innovación para la acción en contra de la pobreza, donde están Daniela López, Lorena Trujillo, Ana Serrano, Kyle Holloway, y dos investigadoras que nos ayudaron a poner en marcha este piloto y a medir los resultados y el impacto, que son Natalia Dariviras y Tara Slow. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos básicamente fue identificar dónde podían estar o generar hipótesis sobre dónde podían estar las dificultades para que todos estos sujetos
se vincularan y participaran en el cumplimiento de la ley y en particular, digamos, en la participación en esta que les digo que es la herramienta informática, que es el índice de transparencia. Entonces nos encontramos, esto es importante que les cuente, que esos sujetos obligados del número grande de 50.000, 6.000 son entidades públicas, el resto son particulares. Como les digo, yo creo que el universo en realidad es de unos 30.000, estamos en ese proceso de depuración, pero entonces empezamos a diseñar con el equipo de IPA y del laboratorio de la Procuraduría, el laboratorio de innovación, unas comunicaciones con mensajes distintos a los diferentes sujetos para medir, digamos, el impacto o el efecto que tenían sobre ellos en esta convocatoria. Y les cuento, este año se enviaron más de 10.000 comunicaciones donde se le informaba a los sujetos no solamente que tenían esa obligación, sino que se les informaba, por ejemplo, del hecho de haber sido estudiado su comportamiento del año 2019 o de la posibilidad de que se auditara su comportamiento en el año 2020. Y lo que encontramos es que esas comunicaciones individualizadas sí generaban una tasa de respuesta significativamente más alta que si seguíamos con comunicaciones genéricas a través de lo que denominamos cabezas del sector. Y la tasa de respuesta más o menos creció en un 10%, que hablando de estos números y de esta masividad del fenómeno y de los derechos y las obligaciones, creo que es un porcentaje bastante significativo. Entonces, hubo un aumento muy importante en la participación, en torno a 2.000 sujetos. Gracias. En torno a 2.000 sujetos tradicionales o entidades del Estado nuevas participaron este año, adicionales, digamos, a las que habían participado en 2019, que eran en torno a 3.600, y una cifra que verdaderamente es muy importante es el impacto en los particulares. Los particulares el año pasado habían tenido una participación mínima y este año se multiplicó por unas 20 veces la participación de los particulares, que yo creo que es un logro muy importante de este piloto. Con 2 lecciones y ya cierro, que creo que son importantes. 3. Lo primero es que se pueden conseguir resultados importantes sin incurrir en costos excesivos o incluso con costos económicos menores. Lo segundo es que cuando los mensajes que invitan a cumplir con una ley van acompañados de una idea de seguimiento por parte de las instituciones, es decir, que hay instituciones que están observando el comportamiento de esos sujetos, hay una respuesta muy importante sin que sea necesario aludir a las amenazas de las sanciones. Creo que eso es un hallazgo importante. Y en tercer lugar, creo que un hallazgo muy importante para nosotros fue que desmontamos esa idea del imaginario, sobre todo en el caso colombiano, según el cual presumimos en algún sentido la mala fe en relación con el cumplimiento de la ley. Es decir, asumimos que quien no está cumpliendo con ciertas obligaciones legales es porque tiene un ánimo deliberado de saltarse esa regla, y lo que nosotros observamos es que en muchos casos es simplemente un asunto de desconocimiento, de falta de acompañamiento, y que el trabajo que adelantamos con gremios como el de las notarías, cámaras de comercio y los bancos y demás, fue un acompañamiento de carácter no sancionatorio, sino preventivo, y tuvo efectos importantísimos, como por ejemplo que de no tener ninguna notaría del país participando de esta ley el año pasado, pasamos al 50% de cumplimiento. Entonces me quedaría con esas conclusiones, Alejandra. Muchas gracias, doctora Claudia, por compartirnos estos importantes aprendizajes. Quiero agradecer a todos los panelistas por estas excelentes intervenciones que nos dejan grandes aprendizajes y desaprendizajes para la incorporación de innovaciones en el sector público. Quedamos inspirados y motivados para seguir adelante con este importante esfuerzo que representa el avance de la gestión pública hacia una mejor respuesta a las demandas ciudadanas y una mejor y más efectiva gestión de las entidades del sector público. A todos nuestros espectadores un saludo muy especial y un agradecimiento por encender el interruptor de la innovación pública en Colombia. Los invitamos a explorar la experiencia 3D y visitar las salas interactivas. Muchas gracias y que tengan todos una feliz tarde.
Muchísimas gracias a ustedes y a todos aquellos que se conectaron con nosotros. Nuestro agradecimiento es porque han activado esta conversación alrededor de la innovación pública en esta nuestra primera jornada de Interruptor. Gracias al Departamento Nacional de Planeación, a la Procuraduría General de la Nación y al Instituto de Estudios para el Ministerio Público como organizadores del evento y por supuesto también a IPA y al Fondo de Población de las Naciones Unidas y a la Universidad de Caldas por permitirnos vivir una mañana llena de aprendizajes y desaprendizajes. Recuerden que esta tarde activaremos nuevamente nuestra agenda en 2 escenarios y tenemos un mundo en 3 dimensiones esperando para conectar con todos ustedes. Gracias por mantener activado el interruptor de la innovación pública. Que tengan todos una feliz tarde.